Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hora aquí, al llegar a la casa de nuestro Señor. Estamos en esta hora. También a los que están siguiéndonos en línea ahí, mirando desde sus hogares, desde sus trabajos, a cada uno de nosotros en este tiempo. Así que damos gracias por ello. Bueno, hemos estado hablando acerca justamente ya de lo que es la palabra de Dios. Hemos tenido, esta es la tercera parte, sin contar la introducción que vendría siendo, hemos estudiado 4 veces, pero la primera no la estoy contando como introducción. Estamos en la tercera parte en esta noche, donde vamos a estar hablando acerca de ver lo que Dios quiere que veamos. Cuando vemos la palabra de Dios y lo oímos, lo conversamos un poquito en la mañana acerca de la iluminación. La palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine para poder entenderla, comprenderla. Y allí ustedes en sus notas tienen una definición de iluminación. Si no tienen sus notas, todos tienen sus notas. Si no tienen una nota, puede levantar su mano y le van a hacer llegar una nota. Aquí necesitan una nota. ¿Le quedan notas? Aquí necesitan notas. O si necesita un lápiz, también puede levantar su mano. Y vamos a estar hablando acerca de la iluminación, ver lo que Dios quiere que uno vea, porque al final la palabra de Dios está ahí, pero no sé si a usted le ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado reiteradas veces, que he leído un pasaje de la Biblia y usted lo leyó, y después un par de semanas lo volvió a leer y vio cosas que no había visto antes. O escuchó un pasaje y, mira, bonito el versículo, pero después lo mira y usted le saca mucho más provecho o lo aplica perfectamente a algo o a alguna situación, a lo que está sucediendo. A eso le llamamos justamente iluminación. Usted fue iluminado. Y muchas veces, yo escucho gente, me ha tocado también conversar con algunas personas que me han dicho, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo por más que he ido a una iglesia y leo la Biblia y no saco nada. Y es simplemente porque necesitan iluminación, necesitan primeramente reconocer a Cristo como su Salvador, porque cuando uno reconoce a Cristo como su Salvador, entonces ¿quién viene a vivir en uno? El Espíritu Santo, y el que trae la iluminación a nuestra vida es el Espíritu Santo. La Biblia dice también en Efesios 4 que no contristemos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está triste, va a mostrarnos, nos va a iluminar como lo hiciera si estuviera con gozo en nuestro interior. No, por eso también cuando las personas a veces están pasando situaciones complejas y realmente no se sumergen en la palabra de Dios, sino más en algo emocional, el Espíritu Santo tampoco les puede mostrar mucho de la Biblia. No les puede traer, quizás como vimos en la mañana, la paz, la tranquilidad, porque están operando los sentidos, los sentimientos sobre el Espíritu Santo. Y si alguna vez te has sentido de esta manera, lo mejor es estar aquí en la casa de Dios, porque vamos a estar hablando acerca de la iluminación. Y si no entiendes, a lo mejor, y no vas a entender todo lo que, cada vez que alguien predique, a lo mejor no vas a entender todo. Y a veces, ¿por qué no entendemos todo lo de una predicación? Es porque Dios nos ilumina lo que es necesario muchas veces solo para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y en esa eficacia de la palabra de Dios es que Dios quiere actuar en la vida específica de cada uno. Entonces, a lo mejor Dios quiere que tú le prestes atención a un solo versículo de los 10 versículos que vamos a leer. Y Dios te va a traer la iluminación a ese versículo y sacarle provecho a esa parte del sermón sin, obviamente, entender que la otra también es importante. Así que lo que vamos a estar hablando acerca de la iluminación, y vemos ahí ustedes en sus escritos, y que el que trabaja tremendamente en la iluminación es el Espíritu Santo. Él es el que nos ilumina la palabra de Dios. Así que cuando dice ahí iluminación, en sus hojas dice iluminación, es dejar que el Espíritu Santo me muestre el significado de la palabra de Dios, cómo se aplica en mi vida.
Porque hay que entender que la iluminación no se trata solo de entender el pasaje, sino se trata de aplicar el pasaje. Porque la iluminación no es solo para ver el camino, sino para avanzar por el camino. Entonces, pensamos que la iluminación es solo para entender. No, la iluminación es para entender lo que dice la Biblia y aplique justamente la palabra de Dios. Ahí en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice así la palabra de nuestro Señor: más el Consolador. ¿Quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Si usted quiere subrayar ahí en su hoja o en su Biblia, la palabra importante es Él os enseñará todas las cosas. Entonces es interesante que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a la iglesia a escuchar mensaje, cuando usted en su casa lee la Biblia, ¿qué le está enseñando todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Ya? Y a nosotros vamos a decir, no, el pastor dijo. No, el Espíritu Santo nos enseña. El pastor puede decir muchas cosas, pero es el Espíritu Santo el que te ilumina y te enseña la palabra de Dios, no el pastor. Creo que a veces los pastores, me incluyo, podríamos a veces hasta tomar y creernos la cuarta parte de la Trinidad. Mi hermano, nosotros no enseñamos, es el Espíritu Santo el que enseña. Los predicadores que pasan por este púlpito, por más que quieran enseñar, podemos transmitir, podemos enseñar, pero el que va realmente a trabajar en la Biblia, en nuestros corazones, va a ser el Espíritu Santo. Así que dice la Escritura que Él, el Espíritu Santo, enseñará y les hará recordar a nosotros lo que había dicho la Biblia o lo que enseña la Biblia. En Juan 14, versículo 17, también dice la palabra de Dios: el Espíritu de verdad, el cual el mundo, ¿qué dice? No puede recibir. Por eso que la iluminación no es para todos. La iluminación es solo para personas que crean en Jesucristo. Una persona que no conoce a Jesucristo no puede entender la Escritura. No puede entender la Biblia. Porque no le ve, dice, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, refiriéndose a un pasaje mientras el Señor Jesucristo estaba en la tierra hace 2000 años atrás. El Espíritu Santo todavía no estaba en el hombre. ¿Por qué no estaba el Espíritu Santo en el hombre cuando estaba Cristo? Porque estaba Él. Mientras esté Jesucristo, el Espíritu Santo no era necesario porque Él era el Consolador. Por eso dice, cuando yo me vaya, enviaré a otro, dice. O sea, está diciendo que Él consolaba y ahora va a venir otro a consolar y a enseñar y a guardar todas las cosas. En Juan capítulo 16, versículo 15, dice así la palabra de nuestro Señor: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. ¿Y qué hará el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? El Espíritu Santo. Él es el que a nosotros nos convence, Él es el que a nosotros nos ilumina, Él es el que trae entendimiento, y hay que entender que esa es una función específica del Espíritu Santo. No es la función de Cristo hoy en día. Si yo le dijera, Cristo enséñame, no es una buena oración. Cristo enséñame, no, es Espíritu Santo enséñame a guardar lo que Cristo dijo. Porque el que da testimonio del Hijo es el Espíritu. ¿Usted cree en Cristo? ¿Y quién lo convenció a usted de que Cristo existe? ¿Quién? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay otra manera de que usted pueda ser salvo. ¿Cómo funciona hermosamente la Trinidad? Ahora llegó Jesucristo para que entienda, al que me hace creer en Jesucristo es el Espíritu Santo, su función. Pero ¿qué es lo que hace Cristo en mi vida? Él murió por mí, así que me da la salvación. ¿Amén? Y una vez que tengo la salvación, el cuidado mío de que a quién le pertenece, al Padre. ¿A quién le pide usted? ¿Y quién intercede por nosotros? ¿Se da cuenta de las funciones que la Trinidad cumple en cada uno de nosotros?
Es por eso que dice Santiago que hay muchos creyentes que a veces no reciben porque a veces no saben pedir. Aunque el Espíritu Santo, una de sus funciones, ¿sabe cuál es? Ordenar las oraciones. Malas oraciones por los creyentes. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque a veces cuando usted ora y usted le dice, Padre que estás en los cielos, te pido toda la paz y la tranquilidad para mi vida. Y el Espíritu Santo dice, voy a arreglarle la oración. Porque no es el Padre. ¿Quién es el que trae consuelo y paz? El Espíritu Santo. Entonces Él tiene que ordenar la oración. Entonces hay que entender que el Espíritu Santo, una de sus funciones maravillosas es ordenar las oraciones. En Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que te va a hacer que tu espíritu sea sabio y te hará comprender y significar y darle significado a tu vida y que puedas comprender y conocer a Dios. Eso es lo maravilloso de su obra. Tú nunca vas a leer cualquier otro libro en que el autor te hable mientras lo estés leyendo. ¿O sí? Lo voy a ordenar, a lo mejor ¿no me entendió? No existe ningún libro que usted esté leyéndolo y mientras lo lee, el autor te esté hablando. Solo la palabra de Dios. Que usted puede estar leyendo y el autor, que el Espíritu Santo es Dios, nos está enseñando y nos está hablando. Eso no lo conseguimos en ningún otro lugar. ¿Cómo esto trabaja? ¿Cómo esto funciona? ¿Cómo trabaja la iluminación? Mire lo que nos dice Efesios 1:18, para después ya ir con el estudio en esta noche. Se los dejo a ustedes, versículos 18 y 19, Efesios 1, 18 y 19, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Dice, si usted se da cuenta, la palabra importante o la frase importante para subrayar, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para que sepamos, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. El Espíritu Santo nos hace ver cosas que no vemos, que no sabemos que están, pero el Espíritu Santo las ilumina y nosotros decimos, wow, esto es mío, esto es mi herencia, esto es lo que Dios tiene para mí. Por eso habla de los ojos de entendimiento. Por eso cuando alguien ha nacido físicamente, que diga, ha nacido espiritualmente en su vida, por eso el término se ocupa, ha nacido nuevamente, porque es una persona que tiene una vista nueva, tiene ojos nuevos, tiene un ser nuevo, y eso obviamente es obra de nuestro Dios, porque nosotros hay que entender que vivimos en dos mundos paralelos. Está el mundo natural y está el mundo espiritual. ¿En cuál es más fácil ver? ¿En el natural o en el espiritual? ¿Cuál es más fácil ver? En el natural. Salga al patio y va a ver todo. Salga al patio y va a ver los pájaros. Pero salga al patio y vea un ángel. El ángel es espiritual. No cualquiera pueden ver ángeles. Pero hombres en los tiempos antiguos vieron ángeles. ¿Y cómo vieron ángeles? Porque tuvieron que mirar espiritualmente, porque a través del mundo no se puede ver.
Por eso el Señor habló de dos reinos. Tenemos un reino terrenal y tenemos un reino espiritual. Así que el mundo espiritual, por si acaso, no hay que desconocerlo, que no, por si acaso, no lo confunda con lo que nos van a decir algunos charlatanes como otro mundo, el mundo de los espíritus, el mundo... No me estoy refiriendo a ese mundo mencionado por la gente. Me estoy refiriendo realmente al mundo de Dios, al mundo que muy pocas personas pueden ver, pero cuando logran ver, nos asombramos. Y a eso le llamamos, por eso dice, y decía el término, iluminación. Cuando usted logra ser iluminado, usted va a ver cosas que nadie más ha visto. Y no se sorprenda, porque hay cosas que usted va a ver en la Biblia que nadie más hasta el momento ha visto como usted. Porque Dios es un ser que a cada uno de nosotros nos habla individual. Cuando vemos la palabra iluminados o iluminación, viene de la palabra fotizo. ¿Le suena la palabra fotizo? ¿Se le suena algo? Foto. ¿Ya? De ahí viene la palabra iluminación. ¿Qué es lo que es una foto? Es la captura de la luz sobre una imagen. Eso es iluminación, fotizo. Y es lo que justamente hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae luz que nos hace a nosotros ver cosas que no podríamos captar. Por eso vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Qué pasa cuando Dios abre mis ojos? Es la respuesta que vamos a partir respondiendo. Antes de eso, vamos justamente a orar para pedir ¿a quién? Al Espíritu Santo que nos haga entender y ver cosas que no vemos comúnmente. Oremos. Padre, gracias a Dios te damos en esta noche y gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar en este lugar, congregarme con mis hermanos, congregarme con mi familia de la fe, agradecido Dios por cada cosa que haces. Bendice Dios este tiempo, bendice tu santa palabra y como decíamos, es el mejor momento donde el Espíritu Santo nos puede mostrar lo que tú tienes para nosotros. Ilumínanos, Señor, en esta hora, bendice nuestras vidas, acompáñanos y también a cada uno, tanto a los que están acá como a los que están siguiendo en línea las enseñanzas o en la semana verán las enseñanzas. Gracias, mi Señor, por todo. Bendice a nuestros hijos, jóvenes, cada cosa que se prepara en este lugar para la gloria y la honra tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando Dios abre mis ojos espiritual? Y quiero justamente ver, gran parte del mensaje tiene que ver con esto, hablar de algunas historias que encontramos en la Biblia. Cuando Dios abrió los ojos espirituales, lo he mencionado muchas veces en otras enseñanzas, pero siguiendo la nota, dice, ¿qué pasa cuando Dios abre mis ojos? Número uno, cuando Dios abre mis ojos espirituales y empezamos a mirar cosas que el resto no ve, número uno, veo la solución de mis problemas. Porque una de las cosas que vamos a tener en nuestra vida van a ser problemas. ¿Ha tenido problemas? Todo el tiempo. Algunos somos imán para los problemas. ¿Amén o no? Los problemas nos siguen, las situaciones nos acomplejan, indiferentes cosas. Y esta es la primera cosa que podemos ver, que puedo ver la solución a través de la palabra de Dios por la ayuda del Espíritu Santo. Cuando vemos ahí en el libro de Génesis, capítulo 21, encontramos, por ejemplo, una historia acerca de Sara, Abraham, ¿se acuerda? Agar y su hijo. La otra vez lo mencioné. Donde tenemos justamente a dos hijos nacidos de diferente madre, tenemos a Isaac por un lado y tenemos a Ismael por el otro. Y podemos ver que hubo en esta historia una discusión donde se estaba buscando primeramente un heredero, ¿se acuerda? Y ellos, por una falta de fe, a pesar de que Abraham se le llama el padre de la fe, en su momento, ojo, todos podemos tener una crisis de fe. Abraham la tuvo. Y a veces pensamos, ¿cómo se le llama a Abraham?
¿Y por qué no esperó la promesa? Porque le faltó fe. Porque le costó creer en Dios. Porque Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes, de muchedumbre. Pero él estaba entrando en años, tenía 90 años y dijo, ¿cómo voy a ser papá a los 90? Y aún así, su señora crearon un plan donde una sierva llamada Agar se metiera con su esposo para que le diera un hijo, para que ese hijo fuera, obviamente, el heredero de lo que Dios había dicho. Pero no se olviden, a Dios no le podemos inventar un plan. Él tiene sus planes. Y por más que tengamos buenas intenciones, Dios tiene un plan. Y Dios dijo, no, de esa manera no, porque yo dije que es de otra manera. Y no, van a ser un hijo a través de tu mujer verdadera, que es Sara. Producto de esa situación, ¿qué sucede? Que este problema subió y hubo discusiones entre Sara, la criada, y termina obviamente sucediendo que terminan expulsando a Agar y la mandan al desierto con su hijo. Y la echan. Y encontramos justamente que esta mujer, estando en el desierto, ¿qué pasa una mujer en el desierto? ¿Qué es lo que se necesita en el desierto? Agua. Y estaba por morir su hijo, tanto ella como su hijo, por deshidratación, por falta de comida, por falta de agua, por todo. Pero ella busca ayuda en quién? En Dios. Y conversa con Dios. Como lo vimos en la mañana. Oró. Conversó con Dios. La oración es conversar con Dios. Y dice en el libro de Génesis, capítulo 21, cuando ella estaba a punto de morir, léalo por favor fuerte, Génesis 21, 19, dice así todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, dice entonces Dios le abrió los ojos. ¿Y por qué le está abriendo los ojos? Simbólicamente le está diciendo, mira, algo que no veías, ahí está. ¿Estaba o no estaba? Sí, estaba. ¿Estaba el agua? ¿Había agua? En la historia había, pero ella lo veía. No, porque el problema estaba sobre encima y lo estaba separando esa barrera de la mirada física del mundo versus la espiritual. Pero ella en la búsqueda de una ayuda clama a Dios, Dios la escucha y entonces es importante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el entonces? Me encanta a mí cuando aparece entonces en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el entonces siempre tiene que ver con la respuesta a algo que yo estaba buscando. Después de que yo hice algo, entonces... O sea, se refiere que Dios actúa en base a mi acción. Y cada vez que aparece la palabra entonces, muchas veces está conectada a algo que se viene pidiendo antes. Ella buscó de Dios y le pide ayuda a Dios. Entonces Dios abrió sus ojos. Ahora, ¿usted primero quiere ver la fuente y después pedir? El deseo de todo, ¿no? Yo creo que es el sueño de cada uno de nosotros que Dios primero nos muestre y después tomemos una decisión. ¿Funcionaría la palabra entonces? No, no funciona la palabra entonces. Por eso primero busque de Dios antes de encontrar una respuesta. Busque de Dios antes de solucionar un problema. Entonces, Dios va a aclarar muchas cosas. ¿Y qué sucedió ese día? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió en esta historia? Dice en el versículo 14 que estábamos ahí viendo, dice entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndole sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió, anduvo errante por el desierto de Berseba. Pero en el versículo 19 que leíamos, entonces Dios les abrió los ojos y vio con ojos espirituales una fuente de agua
pero también a nivel terrenal o natural, y fue y llenó el odre agua y dio de beber al muchacho. ¿Usted cree que fue una buena solución? Por eso yo no me meto en la guerra y no me va a escuchar predicar de la guerra en el otro lado. ¿Sabe por qué? Porque no estoy diciendo que los palestinos son culpables, solo que estoy diciendo que el pueblo palestino es la descendencia de Ismael. Abraham es el padre de los judíos, de la línea judía, a través de Isaac. Ismael es el padre de los árabes. ¿Quién salvó a Ismael? Mucho cuidado también de criticar a los árabes, porque fue la idea de Dios salvar a los árabes. Por eso no me meto yo por el lado del oriente, porque yo dejo que la palabra de Dios lleve a cabo lo que está escrito, porque en el plan de Dios los árabes son importantes para que el plan de Dios se lleve a cabo. Es por eso que son necesarios. Que usted y yo puedo estar en contra de ciertos grupos y todo lo demás totalmente, pero he aprendido con los años, mejor es guardar silencio a cuando Dios tiene planes. Ore por Israel y ore por el pueblo árabe. El pueblo árabe necesita a Cristo también. Y es parte del plan de Dios. Por eso a la final no sé por cuál problema puede que estés pasando, pero si tienes un problema que estás pasando en tu vida, primeramente yo creo que los problemas son parte de la vida. Es necesario que pasemos por problemas nos generan carácter, a través de problemas aprendemos el perdón, a través de problemas aprendemos a desafiarnos, a esforzarnos, a través de problemas amamos, a través de problemas desarrollamos lo que Dios nos demanda. Y hay veces que nos vamos a encontrar en un callejón sin salida, pero cuando estamos en un callejón sin salida, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Iluminación para encontrar la puerta de escape. Y es por eso que es necesario la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. La segunda ventaja de tener estos ojos espirituales abiertos es, número 2, que veo la barrera que me impide progresar. No solo veo la solución a mis problemas, sino que veo la barrera para mi progreso. Hay cosas que nos detienen y no sé si usted ha visto a veces en el Face, en videos, en todas las redes sociales, algunos videos cuando personas van entrando al lugar, pero resulta que es una ventana. ¿Conoce de alguien que se haya pegado en una ventana pensando que estaba abierta? Pero algo, el golpe y lo hace casi sentarse, irse de espalda, porque había una barrera que impide. Hay muchas barreras en nuestra vida que impide a veces que progresemos y no las vamos a ver. Y hay gente que va a decir, pastores, que no entiendo por qué no lo puedo lograr. Muchas veces necesitamos la iluminación de Dios para ver cuál es el obstáculo en nuestra vida que no nos permite ver justamente más allá. Y para eso obviamente hay una buena historia en el libro de Números, capítulo 22. Es la historia de un hombre llamado Balaam. ¿Han escuchado hablar de Balaam, el profeta? Él era un hombre de Dios. Era un profeta de Dios, Balaam. Pero si usted se acuerda, Balaam a la final termina ayudando a los que estaban yendo en contra de Israel. ¿Se acuerda? ¿Sabe la historia, no? ¿O no? ¿O más o menos? La voy a parafrasear nomás. Pero Balaam era un hombre, un profeta de Dios, y como Dios sobraba en la vida de Balaam, todo lo que Dios hacía a través de Balaam era bendición. Y cuando Balaam también había muchas veces personas que no estaban haciendo lo correcto,
Balaam decía, Señor, no lo ayudes, Señor, castígalo, y sucedía. Entonces era un profeta muy respetado, y sucedió que Israel, el pueblo de Israel va avanzando, pero aparecen otros pueblos, y van donde Balaam y le dice, maldice a este pueblo para que nosotros le ganemos. ¿Se acuerda o no? Y Balaam en un comienzo, ¿qué dijo? No, porque es el pueblo de Dios. Pero después a la final dijeron, pero si te pagamos. Y ahí es lo que nos dice algunos textos de la Biblia, que Balaam por el lucro se vendió. Entonces vemos esta historia de Balaam. Y cuando vemos esto ahí en el versículo, vemos ahí en el versículo que ustedes tienen, 31. ¿Está ahí? ¿Estamos ahí? Pero primero veamos el versículo 22. Números 22. Mire lo que dice, porque Balaam a la final va avanzando por el camino y dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Si usted ha leído la historia, ¿qué pasó con la asna? Aparte de hablarle, no quiso pasar. Y por más que ella le hacía avanza, la asna no avanzaba. ¿Por qué no avanzaba la asna? Porque habían ángeles. Es interesante eso porque también algo que aprendemos, hasta los burros pueden ver ángeles. Así que no se preocupe, tenemos todavía esperanza. Balaam no podía ver el ángel, pero el asna estaba viendo justamente lo que estaba sucediendo. Entonces sucede por segunda vez, el ángel del Señor se sentó, si usted sigue leyendo, se sentó en el sendero, por segunda vez, entre 2 viñas. Y nuevamente el asna justamente no avanza. Y cuando la burra vio al ángel del Señor, cuando vio a Cristo, cuando vio a los ángeles, se espantó y apretó el pie de Balaam. ¿Se acuerda de la historia? Pero Balaam no veía. O sea, había algo que él, por más que quería avanzar, no podía avanzar porque simplemente no estaba mirando con los ojos reales. La tercera vez el ángel del Señor se adelantó porque él empezó a avanzar y el ángel se paraba en el medio, se paraba en el medio, se paraba y se paraba. Y realmente el ángel del Señor se adelantó por tercera vez y sucede que, ¿qué hace el asna? ¿Qué hizo el asna? Por tercera vez, ahí se tiró al suelo y se echó y no quiso avanzar más. Y el burro inteligente, ¿no? Mejor es no ir contra Dios, mejor me quedo aquí nomás, que va a estar peleando contra Dios. Y se echó a la burra. Y en el versículo 31, que ustedes tienen en sus hojas, hay que entender que Balaam, en la tercera echada o en la tercera frenada del asna, dice que Balaam se llenó de ira. ¿Y qué hizo Balaam? Golpeó a la pobre burra. Le sacó la mugre a la burra. ¿Qué dice? Todos juntos, versículo 31. Después de haber golpeado a la burra, todos 31, a la 1, a las 2 y a las 3. Impresionante, ¿o no? Pero te quisiera preguntar, ¿a veces tienes planes en tu vida que no están funcionando? ¿A veces estás tratando de hacer algo por el camino incorrecto?
y realmente estás sintiendo un bloqueo? Creo que como buenos creyentes y aprendiendo de estas historias, creo que deberíamos darle una vuelta muchas veces a tanto freno, algún proyecto, algo que yo deseo. Y a lo mejor está el ángel con su espada desenvainada y tú dale por pasar por ahí. Ahora, mi grado no es ofensa para nadie, pero ¿no serán los burros más inteligentes que nosotros a veces? Amén. ¿Quién dijo amén? ¿Conoce algún burro? ¿Conoce algún burro? Usted mismo, ya. Yo. Yo. No, estoy bromeando, no dijo eso. Yo, dijo ella. A veces Dios nos bloquea. Dios nos bloquea. Entonces, si yo quiero ver un bloqueo de Dios en mi vida, entonces, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos ilumine? ¿Por qué no le pedimos a Dios, Señor, muéstrame en tu palabra, a lo mejor estoy haciendo algo incorrecto? Háblame, Dios, en el devocional de mañana. Señor, tengo un proyecto, quiero hacer esto, ilumíname, por favor, si es lo correcto. No quiero chocar contigo, no quiero chocar con el ángel de Jehová, muéstrame realmente. No quiero, porque las cosas no me funcionen, tenga rabia y me desquite con mi familia, con gente, con hermanos, y que a veces no sucede. Por eso cuando tu progreso está siendo bloqueado, tienes dos opciones. Cuando tus proyectos están siendo bloqueados, tienes dos opciones. O le pides a Dios que abra tus ojos, o golpeas al burro. ¿Cuál haces? Ahí yo golpearía el celular, o le pediría al ángel del Señor que lo parta por la mitad. Amén. Y no lo vaya a contestar, que el otro día lo contestó. O voy a traer la burra de la historia. Pero cuando Dios abre mis ojos y le pido a Dios iluminación, posiblemente voy a ver que estoy errando hacia dónde voy. Y ojo que a veces los planes no están mal. ¿En qué sentido? ¿A dónde quiero llegar? Por el camino que quiero ir es el problema a veces. ¿Me doy a entender? A lo mejor su proyecto es maravilloso, pero a lo mejor no es el camino por donde hay que ir. Me acuerdo hace un tiempo atrás se me acercó un político y me ofreció techar la cancha de nuestra iglesia, completita. Pastor, ¿y por qué no techamos? Porque yo tengo ahí adjudicaciones directas y todo. Y yo le dije a aquel político, le dije, nosotros no funcionamos de esa manera. Muchas gracias por el ofrecimiento. Y le di las gracias. Preferible tenerlo de amigo. Y el otro día y después hace un tiempo atrás empiezo a ver las noticias y yo dije, imagínense, hubiera aparecido la IBB en todas estas cosas de fundaciones y donaciones y cosas. Bueno, yo doy gracias a Dios que no fui así, pero yo digo, no habrá sido el Espíritu Santo que me dijo, ese no es el camino. Hay otra forma de hacer eso. ¿Bonito tener la cancha techada? ¿Amén o no? Bonito. Podríamos tener actividad en invierno ahí. Sus autos no se llenarían de neblina o humedad en la noche. Bonito. Pero el fin es el correcto, el camino a veces es el incorrecto. Número 3. Cuando Dios abre mis ojos, número 3, veo cuál es la mejor defensa contra los ataques. Cuando Dios abre mis ojos, veo cuál es la mejor defensa contra los ataques. Hoy día todo el mundo se siente atacado por diferentes situaciones, por diferentes puntos de vista. Hoy lo que me dijo la hermana, no sé si alguien de usted ha escuchado eso. Hoy lo que dijo el pastor me ofendió.
Todo el mundo se siente atacado hoy día. En el colegio nos sentimos atacados, en los autos vamos manejando y nos sentimos atacados. En el metro me siento atacado. Y nos sentimos que como que estuviéramos bajo ataque, andamos a la defensiva. ¿Y no será realmente que a lo mejor no estoy mirando con ojos espirituales todos esos ataques? Y estoy mirando con ojos humanos que busco todo lo negativo y lo perverso, cuando a lo mejor hay que empezar a mostrar que hay otras cosas que son mucho más peligrosas que esos ataques. El Señor dijo en su palabra, dijo que tuviéramos temor, que no tuviéramos temor lo que pueden hacer contra el cuerpo, sino que tuviéramos temor por lo que pueden hacer contra el alma, contra el espíritu. Pero andamos muchas veces pendientes de lo que es el cuerpo. Hay una gran historia ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6. Esta historia nos habla de un personaje llamado Eliseo y los arameos. Había una nación antigua, en los tiempos antiguos, llamada Aram. De ahí vienen los arameos. Es ahí donde se origina, y ellos practicaban su lenguaje llamado arameo, que eran del pueblo de Aram. Y por si acaso a los que les gusta estudio, arameo es uno de los lenguajes que se escribió la Biblia en su originalidad. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Para ver a algún alumno de instituto y cómo también se conoce en el mundo el idioma arameo. ¿Algún alumno de instituto? ¿Cómo se conoce el idioma arameo en la Biblia? ¿No? Porque algunas veces lo van a encontrar, que es el caldeo. ¿Ya? Entonces cuando dice, la Biblia se escribió en hebreo, caldeo y griego, y uno va a decir, no, fue en arameo. No, caldeo es igual a arameo. Son solamente 3 idiomas que se escribió la Biblia. Y esta nación hace una guerra contra Israel, por si acaso, y ellos atacaban a Israel. Y Dios le decía a Eliseo, Eliseo, pero tú eres el profeta de Dios. Tú tienes que ir adelante y decirle al rey de Israel que yo voy a intervenir. Y dile al rey que, ojo, te van a atacar por la parte trasera, así que ojo con eso. Anda a decirle al rey. Y el rey de Aram decía, no, que ni con profeta, ni con nadie, ni con la ayuda de Dios van a poder contra nosotros. La soberbia muchas veces. Pero ¿qué sucede? Y dice ahí en el versículo antes de eso, en Segunda de Reyes 6, versículo 10. Por favor ahí, ¿qué nos sale en pantalla en sus Biblias? Dices, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Anda porque van a atacar por atrás. Y ahí el rey de Israel iba a ayudar, el consejo del profeta estaba ayudando al pueblo, a pesar de no ver otras cosas, aunque todavía no sucedía. Así que vemos lo que está sucediendo, pero ahí en el versículo que ustedes tienen, en el versículo 17, vemos en esta historia, ¿y qué dice así de la oración justamente de Eliseo? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el ayudante de Eliseo? Estaba con miedo, estaba con temor, iba a venir el pueblo de Aram a destruir a Israel, el rey se jactaba, el rey de Israel por ahí seguía el consejo del profeta, pero al final veían que no había todavía solución al problema, hasta que vemos
El profeta Eliseo ora, o en otras palabras, conversó con Dios. Y esa conversación que tiene con Jehová, ¿qué le dice Eliseo? Ábrele los ojos a mi criado, ábrele los ojos a la persona que está al lado mío. Ábrele los ojos a mi esposo, por favor, Dios. Ábrele los ojos a mi esposa. Ábrele los ojos a mis hijos. Alguien está orando para abrir los ojos de otra persona. Y dice que Dios abre los ojos. Abre los ojos. ¿Y qué sucedió? Que cuando miraron, ¿qué sucedió? Mire lo que había alrededor de aquel campamento. Habían ángeles, un ejército de ángeles para poder ayudar a Israel. Físicamente no se veían, pero espiritualmente estaban ahí. Por eso, mi hermano, cuando tú buscas de Dios iluminación, también entiendes que vas perdiendo tu miedo si tú estás cerca de Dios. Porque aunque no lo veas, sabes que hay algo. No sé si me doy a entender lo que acabo de decir. Porque déjeme decirle algo, la vida cristiana se trata de fe. Y no necesariamente necesito verlo para saber que Dios está ahí. Y si yo voy en oración y le digo, Señor, yo sé que estás cuidándome con tus ángeles, por más que usted no los vea, están ahí. No sé si algunos de ustedes en la noche han orado, yo a veces lo oro y digo, Señor, cuida a mis hijos con tus ángeles. ¿Y ha visto alguna vez un ángel? ¿Usted entró a la pieza y vio un ángel? Más bien dicho, vio demonios ahí, durmiendo, que parecían ángeles. Pero ¿sabe qué es? Hay ángeles. Y usted tiene que dar por hecho que hay ángeles. Cuando vamos de viaje, cuando usted se sube a un bus o toma un auto para viajar y uno le dice, Señor, pon ángeles alrededor de este carro, cuídame cualquier accidente. Usted no los ve, pero confíe que están ahí. Y algunos dicen, pero pastor, ¿y el accidente o el vehículo quedó en pana? ¿Y qué pasó con los ángeles? Que los ángeles no eran mecánicos. Los ángeles solo me estaban cuidando a lo mejor de no morir en un accidente. Así le doy explicación a muchas veces cosas que no entiendo por qué suceden. Pero confío que hay ángeles. Confío que hay protección. A la final vemos justamente que todo este ataque, porque a la final se sumaron los de Aram, se sumaron los sirios. Esa batalla fue tremenda. Y vemos justamente que el Señor está hablando, por si acaso también está advirtiéndole al ejército enemigo. Y dice la Escritura que a algunos, en este caso al criado, le abrió los ojos. ¿Y qué sucedió con el ejército enemigo? Le cegó los ojos. Todo en esta historia tiene que ver con vista, con iluminación. Así que es fácil estar con un ejército cegado. Es fácil yo defenderme de un ejército que no puede ver. Sí, pues totalmente. Y ese es el poder de Dios. Así que vemos justamente lo que sucede. La forma más fácil para deshacerse muchas veces de alguien es convertirse a Dios, acercarse a Él. Inclusive Dios es tan maravilloso que inclusive te dice, para destruir a tu enemigo, conviértete en amigo de Él. Ámalo. No hay mejor arma más maravillosa que amar al enemigo. Eso va a hacer que nunca más el enemigo te ataque. Vemos también, número 4, una cuarta historia. En este cuarto punto de ser beneficiado, de ser capaces de ver con ojos espirituales. Número 4, que veo que Dios está caminando conmigo. Si Dios me abre los ojos espirituales para ver ángeles, solamente decirte que entonces tú vas a poder ver que Dios camina contigo todos los días. No sé lo que estás pasando ahora mismo.
puedes sentir que estás solo, puedes que estar cansado, puedes que estar frustrado, puede que estés dolido. Pero ojo que hay mucha gente que cuando está en estos procesos piensan que Dios está a kilómetros de ellos. Y no, y Dios está al lado. En los momentos más difíciles de tu vida, Dios no está a kilómetros. Y te lo digo con tanta certeza de que si alguien piensa que Dios está lejos de él, te puedo decir que estás totalmente equivocado. Tú te podrías alejar de Dios, pero Él nunca se va a alejar de ti. Nunca. Dios es grande ¿en qué cosa? Dios grande en amor. Y lo he dicho otras veces. Ojalá pudiéramos amar como Dios ama. Ojalá pudiéramos tener misericordia como Dios la tiene. Te aseguro que muchos de nuestros problemas o muchas de las situaciones de la vida serían diferentes. Si diéramos oportunidades como Dios da, ¿cuántas oportunidades darías? Pregunto. Si diéramos oportunidades como Dios da, ¿cuántas oportunidades daríamos? Si perdonáramos como Dios perdona, ¿cuántas veces perdonaríamos? Si Dios ama a toda su creación, ¿cuánto de nosotros amaríamos? Cuando vemos esta historia en el libro de Lucas, capítulo 24, esta historia en Lucas 24 sucede en las últimas 62 horas de la estadía del Señor Jesucristo aquí en la tierra antes de ser arrestado. O sea, fue en los últimos días la historia de Lucas 24. Un par de horitas, un par de horas antes de ser arrestado. Sabemos que Cristo después de esa fue muerto y fue sepultado. Entonces vemos en esta historia que después que había sido sepultado, dice en el libro de Lucas capítulo 24, en el verso 15, por favor. Vemos a estos discípulos que después de que Cristo fue sepultado, ellos estuvieron antes escuchando un mensaje, horas antes, y después que Cristo muere, ellos van conversando en un camino de vuelta a su casa. ¿Saben la historia, cierto? ¿Y qué estaban conversando en el versículo 24? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que piense por un momento. Estas personas habían estado escuchando el mensaje del Señor Jesucristo, creían en el Señor Jesucristo, habían estado escuchando los sermones de Jesucristo. A Jesucristo lo toman preso un par de pasajes anteriores. Ellos escuchando el mensaje van de vuelta por el camino a Emaús, a su pueblo de origen, y van caminando. Y en esos que van caminando, ya Cristo había muerto, Cristo ya se había levantado entre los muertos, y se les acerca a Jesús después de la resurrección a ellos. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, dice la Escritura, ¿quién se les acercó? Jesús. Siendo de que hace un par de horas antes Jesús era el centro de atención, después de muerto sigue siendo la atención, pero ellos venían discutiendo. Quizás cabizbajo. Uno de ellos, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si está en el escrito ahí, pero Cleofas. Uno de ellos ahí, Cleofas, hablando y diciendo, ocha, ¿y no era verdad entonces? ¿Esto no era verdad? Esto lo de Jesús Nazaret, al final eran puros cuentos. Supuestamente él iba a ser el que iba a redimir a Israel y están hablando todos esos temas. Y al final encontramos que el Señor Jesús se les acerca. Todos, aunque en esas primeras horas estaban todos confundidos, no entendían lo que había sucedido.
Pero a la final vemos justamente lo que sucede. Y vemos ahí que el Señor Jesucristo se les acerca y se les pone ahí al lado de ellos. ¿Y qué es lo que dice ahí en el versículo que ustedes tienen? En el versículo 31 de Lucas 24, entonces se le fueron a estos dos personajes, a estos dos discípulos, dice entonces le fueron abiertos los ojos y ¿qué hicieron? Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ellos sabían que caminaban con Jesús. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta que Jesús está caminando con nosotros. Y a veces creo, y esto es una apreciación personal, creo que cuando pasamos por problemas, creo yo, y por problemas en nuestra vida, creo que esto es algo mío, creo que es para que Dios nos haga saber que Él está ahí. No sé el caso suyo, pero cuando he tenido más problemas, me he sumergido más en la palabra de Dios. Y puedo sentir la paz y la tranquilidad a pesar de todo lo que uno esté experimentando. Dios está ahí. O uno siente la presencia de Dios. Eso es su iluminación. Dios no está iluminando. No está apareciendo Dios ni apareciendo en figura. Pero sabemos que por la fe Dios está ahí. Entonces vemos que estos hombres tuvieron la vista, fueron iluminados, ¡pah! Y se les abrió la vista. Y del que venían hablando, estaba ahí. ¿Sería un asombro? Como cuando estamos pelando a alguien y está detrás de nosotros. Y aparece, ¡oh! Bueno, Jesús iba ahí. A la final sucede esto. Pero mira, una vez que puedo entender que podemos ser beneficiados cuando tenemos los ojos abiertos, pero la pregunta que nace, y viene la segunda rápidamente, puntos, es que si ya puedo ver con ojos espirituales y estoy viendo, entonces ¿para qué? ¿Para qué me preparo? Porque Dios, yo le hago la pregunta, los discípulos de Maús que vieron al Señor Jesucristo, no era para avisarles que en realidad era verdad lo que dije. ¿Usted cree que fue para eso la aparición del Señor? No, la aparición sobre los discípulos cuando estaban ahí escondidos. ¿Usted cree que fue para qué? ¿Para decir, era verdad lo del Mesías? No, cuando Dios se reveló, cuando vemos las historias, es porque Dios iba a hacer algo con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos. Entonces, obviamente hay que entender que cuando el Señor a nosotros nos hace ver, el Espíritu Santo nos ilumina tu mente, eso obviamente te está preparando para ver lo que Dios quiere que veas. Y lo primero que Dios quiere que veas, y lo hizo. Y por eso lo tengo como primer punto. La primera vez que Dios se mostró a ti, la primera vez que Dios, a través del Espíritu Santo, te iluminó. ¿Porque aquí hemos sido iluminados? ¿O alguien no ha sido iluminado aquí? Déjame decirte que todos han sido iluminados con este punto, obviamente teniendo cierta condición. Toda persona que puso su fe en Jesucristo, le recibió a Jesucristo por fe, pudo ver algo que no había visto nunca antes. Y pudiste ver una relación personal con Cristo. Es lo primero que cada persona que se le abran los ojos tiene que entender, que cada vez que se nos abren nuestros ojos es para recordarnos, si ya somos cristianos, que puedo tener una relación personal con Cristo. Y para las personas que no han abierto su corazón al Señor, pueden ver a Cristo en su vida y tener una relación personal. Así que punto número 1, cuando puedo ver, entonces empiezo o comienzo en una relación personal con Jesús. Para eso son abiertos mis ojos. Porque si no tienes una relación personal con Dios, con Jesús,
Hago la pregunta abierta. ¿Cómo entonces están nuestros ojos? Cerrados. Si no comienzas una relación personal con Jesús, los ojos están cerrados. Por eso Dios los abre para que comiences una relación personal con Jesús. Y ojo que las relaciones, inclusive con Dios, son muy similares a nuestras relaciones. ¿Ha estado siempre bien con tu señora? ¿O hay veces que las relaciones no han andado bien? ¿Y siempre están bien las relaciones con Dios? Ahora depende, si usted le pregunta al esposo, ¿cómo está tu relación con tu esposa? No, pastor, espectacular, anda súper bien. Pero usted le hace la misma pregunta a la señora, ¿y sabe qué te dice la señora? No, pastor, sabe que súper mal. Sabe que he aprendido con los años que con Dios es igual. Hermano, ¿cómo estás? No, bendecido, en victoria. Y no sabe nada que Dios tiene la relación rota con él. Hace mucho tiempo. Pero uno piensa que estamos bien con Dios. Sucede muchas veces. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2, versículo 14. Cuando tú comienzas esta relación, si no comienzas esta relación estarás ciego. Por eso dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no tiene a Dios, el que no busca de Dios, el que no tiene a Dios, porque el hombre natural no percibe, no ve las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él que dice que son locuras y no las puede entender, pero porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, mi hermano, entienda esto usted, que no espere de personas inconversas que le entiendan. No espere que a veces el mundo se comporte como nosotros queramos. A veces, no sé por qué, a veces tenemos esa ideología. Estoy en un grupo ahí, bueno, me metieron en un grupo, que un poco me tiene choreado el grupo, lo digo así. Es un grupo que es por un cargo, por una posición que yo tengo en Capellanía Internacional, estoy en ese grupo. Ojalá que no vean esto los del grupo. Pero ¿sabes qué? En ese grupo yo puedo ver constantemente están subiendo videos en contra del gobierno. Y un grupo cristiano. Constantemente estoy viendo videos contra la nueva constitución. Constantemente veo cosas que tienen que ver con este mundo. Hay veces que me gustaría escribir, hermano, este es un grupo creyente por si acaso, pero no, como yo estoy ahí de colado, mejor calladito, ¿no? Y alentando a marchar, ir contra el gobierno y hacer esto y salir el pueblo a marchar y que los que son pastores en ese grupo anime a su iglesia y que marchemos. Yo en cierta manera yo digo, pero si son locuras, po. Lo que yo creo para el mundo, ¿qué es lo que es? Locura. Hoy día yo decir que la relación entre un hombre y una mujer es la correcta, ¿sabe qué me dice el mundo? Que no es correcto, que yo estoy loco, que cambiamos, que eso era de antes. Yo sé, ¿cómo yo convenzo al mundo de locura? ¿Cómo convenzo? ¿Para qué voy a marchar contra la locura de ellos? No, yo prefiero a lo mejor acercarme a algunos de estos líderes políticos y poder influenciarlos en una forma personal, relacional y hablarles del Señor Jesucristo y predicarles a esas personas. Y si ellos logran conocer a Cristo, entonces ellos van a tener iluminación para decir, oye, esta ley que estamos aprobando no es la correcta. Por lo menos aportando de esa manera. Pero personalmente, y ustedes pueden ser testigos, nuestra iglesia nunca ha marchado. Nuestra iglesia nunca ha participado en una marcha en contra de ciertas cosas que el mundo está haciendo, y algunos quizás me puedan criticar por la decisión y no hacer parte de la iglesia.
Pero ¿por qué tenemos que hacer eso? El Señor me dice en Romanos 13 que ore por las autoridades. Y esa es mi función hoy día. ¿Está orando por su presidente? ¿Está orando por su presidente? Es su presidente, déjenme decirle, el mío también, porque es el que Dios escogió. ¿Y usted? ¿Está orando por su zapatito roto del presidente? Yo el otro día, Señor, dale zapatitos nuevos al presidente. ¿Cómo se va a presentar en los Estados Unidos con sus zapatitos rotos? Ore por él. Estoy siendo sarcástico por si acaso, pero es verdad. Él se puede comprar zapatitos, pero decía yo, Señor, dale sabiduría. Muestra al país. Pero yo no hablo contra el mundo que es loco. A veces hay que parar, hay que detenerse. En 2 de Corintios capítulo 4:4. 2 de Corintios 4:4. Léalo fuerte, por favor. Esto creo que no está, ustedes no lo tienen ahí. En 2 de Corintios 4:4, todos juntos, dice a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, ¿cómo está el mundo? Ciego, no ve. Entiende que el predicarle a una persona ciega, la conversión solo la puede hacer el Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo, porque tiene que haber algo más poderoso sobre el Dios de este siglo. Y lo más poderoso sobre el Dios de este siglo es el Señor Jesucristo, que lo veíamos en la mañana, Él lo matará con el Espíritu de su boca. Por eso el Señor, cuando dice en Juan 3:3, el Señor dijo que Él era la verdad. Respondiendo a Jesús, se le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, que era Él la verdad, yo soy la verdad, no puede ver. No hay manera de ver las cosas espirituales si no tenemos una relación personal con Dios. Número 2. Pídale a Dios con fe que abra mis ojos. Los ojos de nosotros están medio abiertos. Me acuerdo, voy a contar una infidencia familiar de mi hija Martina. ¿Puedo o no? Me hace, no, la Martina, no cuente, y no sabe ni lo que voy a contar y me dice que no. Pero ya no, eso ya fue del pasado, ¿cierto? Ya que no está el Dani, tengo que contar una tuya. Pero mi hija Martina, antiguamente, papi, me voy a dormir. Ya, y partía a dormir la Martina. Y yo entraba a la pieza y la Martina estaba así. No, pues si ya fue ella, pues pasado. Pero la Martina estaba así. Estaba durmiendo. Duerme con los ojos abiertos. Dormía con los ojos abiertos. Es un gran secreto que se reveló después de años, pero eso ya pasó, hija. Y si usted estaba de visita en la casa y no sabía esto, se podría asustar. Imagínense, entra a la pieza y ve. Esa era mi hija. Pero ojo, hay personas que tienen los ojos abiertos, pero están durmiendo, no ven. Por eso hay que pedirle a Dios, a pesar de que hoy día yo y tú tenemos una relación con Dios, somos salvos por la gracia y tenemos nuestros ojos abiertos por la iluminación, pero podemos aún así estar durmiendo a pesar de tener los ojos abiertos. Pídale a Dios que abra sus ojos con fe, mis ojos de fe. En el libro de Salmos 119, versículo 18. ¿Qué dice? Fácil.
Abre mis ojos, lo vimos en la mañana, y miraré las maravillas de tu ley. Pero si acaso no puedo mirar mis ojos. ¿Tiene sus ojos abiertos? Amén. ¿Puede leer la Biblia ahora? ¿Puede leer ese versículo? Sí. Pero usted podría estar mirando ese versículo y no ver la ley. No la entiende. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine cada vez que buscamos la enseñanza de la palabra de Dios. Y es por eso que muchos de nosotros, inclusive que somos malos para a veces estar mirando, creo que Dios nos dio la capacidad de poder inclusive aprendernos la palabra de Dios y guardarla en nuestra mente. Y déjeme decirle algo, que va a llegar un día en la vida, nos dice el libro de Hebreos, que todos, sin excepción, todos sus hijos van a tener la ley de Dios grabada en su mente. ¿Sabe que usted se va a saber la Biblia algún día completa? A lo mejor no aquí, en el cielo, va a saber todo. Maravilloso, ¿no? Allá va a poder jugar a aprender ese versículo y no va a perder. ¿Se acuerdan algunos cuando nos aprendíamos versículos para almorzar en el campamento? Si no se aprende el versículo no puede almorzar. ¿Se acuerdan algunos jóvenes o no? Difícil tarea. Pero ¿sabes qué? Es así. Hay cosas maravillosas, hermano. Hay cosas maravillosas en este libro. Está lleno de tantas historias. Pero hay muchos que no las ven porque están ciegos espiritualmente. Y para muchos hoy día leer la Biblia, y yo digo, hasta a veces están los cristianos, les es aburrido leer la Biblia. Hay cristianos que no les gusta leer la Biblia. Hay cristianos que le decimos, oye, ¿vamos a la iglesia? No, si ya fuiste en la mañana, ¿para qué ir otra vez en la tarde? Les es aburrido estudiar la Biblia o leer nuevamente la Biblia. Por eso cuando vemos ahí el Salmo 119 que nos teníamos en pantalla, ojo, cada vez que usted viene a la iglesia, viene a mirar maravillas. Es la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículo 5. Está en sus hojas ahí. El Señor dijo a través de su palabra, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En otras palabras, Dios abre los ojos para que nosotros realmente comprendamos todo lo que está en la Escritura. Eso nos hace ayudar a nosotros, nos ayuda en nuestra sabiduría. Sabiduría con nuestros hijos, sabiduría en el trabajo, sabiduría en la iglesia, sabiduría en cada lugar que nos desempeñemos. Pero si usted sigue leyendo, el Señor dijo más abajo, pero cuando pida, pida con fe. Pida con fe creyendo que va a suceder. Por eso el Señor dijo en Mateo, capítulo 7, dice la Escritura que pidan y se os dará. Buscad y hallaréis. Hagámoslo. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos dejó en el Salmo 32, versículo 8? Está ahí en sus hojas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Número 3. Cuando yo pido o se me abren los ojos o pido que se me abran mis ojos por fe, también hay que entender que lo que Dios me va a mostrar tengo que verlo con una actitud humilde. Porque sabe que el conocimiento nos pone soberbios. ¿Ha escuchado esta frase? ¿Qué vayas a saber tú? ¿Ha escuchado esa frase? Yo la escucho en mi casa. Y a veces me la dicen a mí.
Y a veces me la dicen mis hijos. O sea, cuando yo estoy en el computador, soy malo para el Excel, lo confieso. Con el Excel hago lo básico, lo mínimo del Excel. Y de repente yo digo a mis hijos, pero Benja, ¿cómo? El Vicente es el que más sabe ahí en la casa de ese tema, creo yo. Y le digo, Vicente, ¿y cómo se hace esta ecuación? Es un ejemplo, digo que es así, es un ejemplo. Y en vez de que yo estoy esperando que él que haga, los hijos vienen y te dicen, tú no sabéis nada, córrete. Y lo hacen ellos. ¿Le ha pasado? ¿Es un espíritu humilde? ¿O es soberbia? Creo que a veces somos soberbios. Yo soy soberbio muchas veces. Y la soberbia es la gran lucha que tenemos todos los seres humanos. Y creo que la soberbia es lo mismo que el orgullo. Fue el primer pecado, se podría decir, que hubo en los cielos. Satanás se llenó de orgullo. Y creo que tanto yo, quizás algunos de ustedes, no lo sé, yo voy a hablar por mí, somos demasiadamente orgullosos a veces, creemos sabernos de todo, pero al final del día pisamos el palito de Satanás. Porque Satanás piensa también que sabe todo, pero Dios sabe todo. Y es por eso que necesitamos una actitud humilde para todo aspecto. En el Salmo 25, versículo 9, dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará, ¿qué dice? Dios, ¿con quién mejor trabaja? Con los mansos. Dios ayuda y muestra más cosas a los mansos. En el Proverbios 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o tus propios pensamientos, conceptos, ideales. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Pida a Dios con fe, pero cuando pida con fe y Dios le dé respuesta y usted siga creciendo y aprendiendo, seamos humildes. Número 4, cuando nuestros ojos son abiertos por el Señor, entonces podemos ver que necesitamos limpiar mi corazón de pecados y conflictos. No puedo pedirle a Dios que me abra los ojos para ver ángeles si no veo que hay una mancha en mi corazón. Es imposible querer ver ángeles sin una mancha en nuestro corazón. ¿Qué dijo el Señor en Mateo, versículo 5, 8? Bienaventurados los de limpio, ¿de qué cosa? De corazón. Y los que están limpios de corazón, los que se limpian pecados, los que se limpian de todo. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue la promesa? Porque ellos, entonces tenemos que limpiar nuestro corazón. Esto no significa por si acaso que somos perfectos, porque por algo seguimos pecando, porque somos imperfectos. Si Dios nos iluminara con toda su fuerza, creo que cada uno de los que estamos aquí, creo que veríamos no una impureza, veríamos muchas impurezas. Por eso, número 4, limpiando mi corazón de pecado y conflictos. Para eso el Señor abre mis ojos. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 11, pero el que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está en tiniebla, algo tan sencillo, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado, ¿qué cosa? Entonces yo puedo estar muy bien con Dios, pero estoy mal con alguien. Dios dijo, estamos en tinieblas. Quiere decir que estoy con mis ojos abiertos, pero no veo. Como la Martina, ex Martina. Número 5.
Bueno, estoy haciendo esto porque siempre mis hijos me dicen, papá, la Martina es la regalona y siempre hablas de nosotros y nunca hablas de ella. Ahora estoy haciendo lo contrario para que vean que estamos equiparando ahí. Número 5. Cuando tienes los ojos bien abiertos, entonces tú te comprometes de antemano a hacer lo que Dios te muestra. ¿Entiendes ese punto? ¿Quieres que Dios te abra tus ojos y después que te muestre lo que Él tiene para ti, tú digas, no, entonces no? ¿Me doy a entender? ¿Me di a entender o no? ¿Sí? Dígame amén, sí, amén. ¿Me doy a entender? Sí, porque mucha gente busca una respuesta. Señor, muéstrame en tu palabra una respuesta para mi vida. Y el Señor le dice, tienes que perdonar. Pero Señor, es que yo no estaba preguntando por eso. Señor, ábreme mis ojos porque quiero ser misionero. Y te muestra que te tienes que ir a la India. Pero es que yo pensé que era por aquí nomás, cerquita. En las Torres del Paine. En las 7 tazas. No. Si usted le pide a Dios que abra su vista, usted tiene que estar dispuesto a hacer lo que Dios le muestre. Eso es obediencia, sin reserva. No tenemos que reservarnos nada. A eso le llamamos incondicionalidad. Incondicionalmente voy a hacer lo que Dios me dice que yo haga. En el Salmo 139, versículos 33 y 34, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré. Pero si se da cuenta lo que está diciendo el salmista, enséñame y una vez que yo vea, te voy a hacer caso. Y una vez que vea, lo voy a hacer. Eso es estar comprometido de antemano. ¿Quiere que Dios le muestre cosas a usted? Entonces tiene que estar comprometido a ser obediente a Dios con lo que le muestre. Así funciona. Porque ¿cómo vamos a estar pidiendo que Dios obre? Solamente con algunas cosas. Por eso dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Un pasaje medio conocido. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando solamente somos oidores pero no queremos hacer, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿para qué le decimos, Señor, muéstrame? ¿Para después decirle que no? Señor, ocúpame en lo que tú quieras. ¿Alguien ha hecho esa promesa? Esa fue una de mis promesas que hice en un difícil momento en mi vida. Y siempre he dicho, creo que esa promesa me hizo estar en este lugar. He tratado de decir, Señor, ¿por qué estoy aquí? Y no encuentro razón ni por qué. Un hombre imperfecto, un hombre que no estudió mucho como muchos de ustedes, un hombre que sabía poquito de Biblia y teología, y yo hoy día todavía me sigo capacitándome, aprendiendo, creo que no sé mucho, pero y yo decía, ¿por qué? Y un día estaba pensando, y ahí viene la iluminación quizás, le vamos a poner iluminación, no sé si fue, bueno, es la respuesta que yo estaba diciendo. Y un día le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tú me llamaste al ministerio a mí? Y yo le dije al Señor, si mi sueño era otro, mi sueño era hacer esto, mi sueño era estar allá, tenía hartos sueños. Y yo le dije, ¿por qué yo? Y sabe ahí donde vino a mi mente, y no estoy siendo carismático, solamente le estoy contando algo real. Vino a mi mente el estar orando en un camarote. Me había metido en un problema de aquellos. Y eso vino a mi mente, y en ese momento en el camarote me hizo acordar lo que oré. Y en esa oración, Señor, te prometo, si me sacas de este problema,
ocúpame como tú quieras. Y ahí es como que yo dije, esto es algo mío por si acaso, a lo mejor me estoy equivocando, pero eso vino a mi mente ese día. ¿Por qué? No entiendo por qué. He aprendido con los años y les digo a veces a los jóvenes en algunos campamentos o conferencias, cuidado con lo que le prometes a Dios. Cuidado con lo que le dices a Dios. Hay personas a veces aquí que pasan adelante. Señor, si me sacas de este problema, yo te voy a servir. Dios va a cobrar. Y va a cobrar. Y a lo mejor, Señor, imagínense, usted viene aquí adelante, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Casi nos creemos el profeta. Y después Dios te dice, quiero que hagas esto. Ah, no, es que yo no era eso. Por eso tenga cuidado de lo que decimos con nuestra boca. Por eso el Señor también nos decía, no solamente con escuchar, sino con hacer la palabra de Dios. El Señor nos demanda en la palabra justamente que tenemos que ser hacedores de la palabra. Por eso hay más gente que necesita escuchar del Evangelio para que pueda ver lo que tú estás viendo hoy. Hay muchas personas que necesitan entender lo que tú estás entendiendo y no lo pueden entender porque no tienen a Cristo en su corazón. Y tú que hoy día puedes ver, ¿no le puedes mostrar el camino a alguien? Hoy día es como cuando uno ve a una persona cruzando una calle, un ciego cruzando la calle. Y usted que puede ver, ¿no le da las ganas de ayudar cuando ve los autos que pasan y pasan? Pero ¿sabe qué es lo increíble? Que la gente pasa al lado de ese tipo de personas y no ayudan, y los dejan. Es exactamente igual lo que hace a veces un creyente que logró mirar y ver a Jesucristo y no ayuda a alguien que lo necesita. Por eso, mi hermano, pídale todos los días a Dios que abra sus ojos. Yo le pido al Señor que abra mis ojos, que me limpie mi corazón de toda la basura, pecado, malas actitudes. Les pido a Dios que me ayude a reconciliar muchas veces conflictos en mi vida. Porque en realidad andar en la oscuridad es pegarse golpe tras golpe, tinieblas en tinieblas, a la final no sabemos para dónde vamos. Y el que tiene la solución, el que tiene la capacidad, es Dios. ¿Quién es el que abre mis ojos? El Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias mi Señor por recordarnos cosas que muchos de los que están aquí sabemos, pero que a veces simplemente nos volvemos oidores y poco hacedores de la palabra. Te pido Dios en esta noche, abre nuestros ojos. Ha sido el tema y te lo pido Dios para cada uno de los que estamos aquí. Por favor Señor, muéstranos cosas que el mundo no ve. Haznos entender la palabra de una manera diferente que el resto la ve. Muéstrame a través de la Escritura el camino al cual yo deba seguir. Ayúdame, mi Señor, a poder abrir mis ojos bien abiertos, que yo pueda ver mi pecado y que en realidad a veces mi orgullo está poniendo una barrera para poder seguir yo avanzando. Señor, abre mis ojos para ver si hay una barrera donde tú me estás diciendo por ese lugar no. Ese proyecto no. Ayúdame, mi Señor, a poder ver realmente qué es lo que tú quieres para mi vida. Padre mío, queremos realmente tener un corazón de búsqueda de ti, donde tanto yo como los que estamos aquí podamos decir, Señor, necesitamos de ti. Solos no podemos.
Mis ojos están limitados, por eso necesito tu poder. Y en especial necesito, obrando en mi vida, el Espíritu Santo. Pocas veces hablamos del Espíritu Santo, pocas veces enseñamos del Espíritu Santo, siendo de que Él hace una de las labores más hermosas que podríamos encontrar. Él nos iba a enseñar cada una de las cosas que hoy día sabemos de la Escritura fue producto y obra del Espíritu Santo. Y Él todavía, mi hermano, tú que estás presente aquí, déjame decirte, lo tienes en tu corazón, lo tienes en tu mente, lo tienes en tu cuerpo. Él puede operar, empezar a trabajar en nuestra vida y hacernos ver cosas que no vemos. Por eso, mi Señor, gracias, Padre, porque a través de la enseñanza, cada vez que nos juntamos en este lugar, cada vez que nos congregamos, podemos escucharte, tú hablar a nosotros. Y donde nos muestras, a veces claramente, a veces nos muestras no tan nítido, y llamándonos a nosotros, de nosotros avanzar y descubrir. Por eso, mi Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Y, Señor, realmente ayúdame de poder, valga la redundancia, Dios, ayudar a aquel que no tiene la vista que yo tengo. Necesitamos que más personas en este mundo, gente como lo decía de la política, gente de nuestro colegio, gente en nuestro trabajo, nuestros jefes, gente aquí en la iglesia, puedan ver con los ojos abiertos para que puedan ver la maravillosa obra de la ley, de la palabra de Dios, lo maravilloso de los ángeles que nos cuidan, lo maravilloso de que Cristo se hace presente al lado de nosotros en momentos difíciles. Bendice, Señor, a cada uno y gracias te damos porque estás en medio de nosotros, porque estamos congregados en tu nombre. Bendice esta noche a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.